Pasa Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Bueno, desde aquí empezando este programa, quiero enviar a todos una nota de amor a nuestro querido Enrique Baranda, que el día de ayer, terminando este programa justo, se nos reportó su ausencia para siempre y al mismo tiempo su presencia para siempre también en nuestro corazón y en nuestro ánimo. Enrique Baranda Bolaños y un servidor trabajamos durante 32 años juntos. Luchamos a brazo partido para abrirnos a un mercado y Enrique siempre gozó su trabajo como, para mí, el mejor vendedor del mundo. Un soñador, un hombre alegre, un hombre feliz. Y desde aquí quiero enviarle una nota a Doris, a su esposa, a sus hijas, a Daniela y a Claudia y Diana y también con todo mi cariño a todos los amigos de Enrique que estoy seguro que somos muchos y que lo vamos a extrañar. Se ha ido un grande de la publicidad, en la radio, en la televisión, en los medios digitales y nos deja un enorme reto por delante. Desde aquí, Enrique, sé que ya estás en donde debes de estar, en la luz, y desde aquí viéndonos. Y te mandamos una nota de amistad desde el corazón. Y gracias a todos los que han mostrado su solidaridad hacia este hombre maravilloso. Estamos listos y en honor a ti va este programa y todos los que vengan. Mi querido Enrique Baranda, mi amigo, como me decía cada vez de que tomaba yo el aparato para hablar con él. Mi amigo, ¿cómo está? Mi amigo me dio siempre el ejemplo de lo que es un amigo, ese que está siempre contigo. Vamos a empezar y aquí hay un resumen con las noticias más importantes. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Y como una respuesta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya hay una primera postura de los Estados Unidos a través de Brian Nichols, que es el subsecretario de Estado norteamericano para los asuntos del hemisferio occidental. Y dice Estados Unidos algo muy sencillo, dice, no tenemos pensado invitar a nadie a la Cumbre de las Américas que le falte al respeto a la democracia. Esto se da en una publicación en el diario español El País, una entrevista que le hacen a Brian Nichols, este hombre al que hago alusión. Sin embargo, aclara que no hay una decisión tomada al respecto. Las declaraciones se dan ante la posibilidad de que Washington excluya a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cita a celebrarse entre los días 6 y 10 de junio de este año en Los Ángeles, en California, en esta reunión que se da cada 4 años. Los presidentes López Obrador y Luis Arce, el de Bolivia, hicieron ya público que no asistirían al encuentro si se confirma por la Casa Blanca que se excluiría a estos países de una convocatoria, una invitación para que hablen y para que dialoguen sobre los temas más importantes en el continente americano. Xiomara Castro, presidente de Honduras, respaldó la demanda de López Obrador para que Estados Unidos incluya a todos los países del continente en la Cumbre de las Américas. En Twitter escribió, si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas. Alberto Fernández, el presidente de Argentina, dice que sí tiene pensado asistir a la Cumbre de las Américas, pero reitera que debe de invitarse a todas las naciones del continente, que es una postura muy diferente, ¿no? A lo que sería el no voy si no van, y aquí hay mucho que discutir. En otros temas, la empresa noruega DNB, que fue llamada por las autoridades de la Ciudad de México para que dictaminaran e hicieran un diagnóstico de qué fue lo que hizo colapsar a la línea 12 del metro, señala a Claudia Sheinbaum como una de las posibles responsables por el mantenimiento que no se hizo
durante lo que fue su periodo de administración y le pega este diagnóstico, bueno, le pega por consecuencia, pero digamos, llega a conclusiones que responsabilizan a Marcelo Ebrard, a Miguel Ángel Mancera y a la propia Claudia Sheinbaum de lo que pudo haber sido un colapso por fallas en la ejecución, en las especificaciones, en los equipamientos, en el mantenimiento, estas descuidos propios de un gobierno que piensa que las cosas se mantienen de manera inercial. Y entonces la compañía dice, no, nosotros, porque la Ciudad de México acusa a que Galindo Alvarado, empleado de DNB, participó en un juicio en contra de López Obrador, que no se me hace nada raro, pero dice la empresa DNB, él no es el representante nuestro, él no es el responsable, él no tuvo que ver en el diagnóstico y en la conclusión, nada en su momento está involucrándose con este hombre que incidentalmente ha tenido trabajos para nosotros, pero que no es nosotros. Y por lo mismo, el gobierno de la Ciudad de México rechazó de nuevo el dictamen final causa raíz del colapso de la línea 12. Ahora cuestionó la vida útil. Fíjense nada más, o sea, llegan... hay un señor que se llama Jesús Esteva, que es el secretario de Obras, que da una conclusión que lo escucha cualquier ingeniero civil y tenemos que decir, bueno, primero vamos a escucharlo y luego tenemos que decir algo. La resistencia a la fatiga de los pernos no cumplió con las especificaciones de AASHTO y aún en un escenario en el que el puente hubiera sido construido conforme a las especificaciones, los pernos más críticos hayan fallado luego del paso de 1.25 millones de trenes o aproximadamente 14 años de operación. Entonces, la conclusión es esta. Cualquier puente, después de un cierto determinado tiempo de uso, puede fallar. A ver, el Golden Gate, si han pasado X número de millones de toneladas encima de él, pues quiere decir que a años de su construcción, desde principios del siglo pasado, pues el puente, por razones lógicas que manifiesta el señor, no sé si es ingeniero, Jesús Esteva, ya debió de haberse caído por fatiga. Es decir, cualquier estructura colgante o digamos que tenga un paso por arriba de la tierra, tiende a colapsarse. Esa es la conclusión que saca este señor. Y la conclusión es realmente pobre, ignorante, y esto para la mecánica de suelos, para la conformación de las estructuras del medio continuo, para cualquier diseñador de estructuras, es un atentado. Es un atentado porque entonces no hay puente que sea confiable después de un determinado tiempo, a decir de este señor. Pese a la evidencia sobre el diagnóstico de lo que fue el colapso de la línea 12, el presidente López Obrador, olvídese de los 100 heridos, olvídese de los 26 muertos, olvídese de la tragedia, olvídese del colapso, de la impresión que da ese momento en donde se caen los trenes. El presidente, lo único que le importa es Claudia Sheinbaum. La jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo y es una mujer íntegra, recta, honesta y que también pues está siendo sometida a fuertes presiones. Pero es la temporada, es lo que tendrá que venir. Y pues es natural que esto suceda. ¿Qué ser más despreciable? Perdónenme que lo diga así, pero ¿qué ser más despreciable? Es la temporada. Así como una temporada de tragedias, ahora hay una temporada de presiones. Pero después de todo, pues Claudia, no te preocupes, tienes el apoyo del presidente. López Obrador se burló de la propuesta de construir el tren Tolteca,
que propone Carolina Villano, candidata de Va por México al gobierno de Hidalgo, en el marco de su plan de desarrollo económico. Dijo que de esta forma sus opositores dejarán de criticar al Tren Maya. Que van a poner, si ganan, Tren Tolteca. El Tren Tolteca, ¿no? Cuando menos ya no van a estar en contra del Tren Maya, ¿no? En estos días. En estos días ya no van a estar en contra del Tren Maya. El Tren Tolteca, obra de 46 kilómetros, tendrá 6 estaciones, pretende conectar a Pachuca con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El gobierno federal frenó el decreto de Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, para reducir la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y limitar vuelos de carga nacionales y charters, revelado el pasado 4 de mayo. Ahora, resulta que era por decreto el que se fueran al AIFA muchas de las rutas que están llegando al aeropuerto Benito Juárez, y entonces viene un jalón y para atrás los fielders. Oigan. Entonces ya Aeroméxico aceptó, y creo que las otras 2 líneas también, pero antes de esto ya había en la prensa reaccionaria, conservadora, la información de que íbamos a emitir un decreto que iba a ser a la fuerza. Sí, pero eso lo firmo yo. O sea, me lo hubiesen preguntado. Yo ni sabía. Se reconoció que era falsa la nota que andaba circulando de un supuesto decreto para limitar el número de vuelos desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese decreto nunca existió y lo que sí hubo fue pues un acuerdo, un entendimiento entre autoridades y las empresas que operan el aeropuerto. Sí, nada más no se pusieron de acuerdo con los pasajeros y con las empresas que llevan carga de un lugar a otro. Imagínense llevar una carga al AIFA y de ahí moverla a la Ciudad de México. Esto me imagino que debe de representar un costo extra. Me puedo imaginar, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Viva Aerobús anunció que a partir del próximo 15 de julio volará a Acapulco, a Puerto Escondido, a Cancún, a La Habana. A La Habana, fíjense, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La aerolínea ya tiene 7 rutas en Santa Lucía, considerando sus servicios de operación a Monterrey y a Guadalajara. Las nuevas rutas son adicionales a los vuelos que Viva Aerobús opera desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los vuelos serán operados con aeronaves Airbus A320 con capacidad para 186 pasajeros y el Airbus A321 para 240. Aquí lo único que falta por saber es si el pasajero va a querer comprar un boleto que salga de ahí, sobre todo si tiene la opción de salir del otro aeropuerto. El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz y la empresa General Motors llegaron a un acuerdo para la firma de un nuevo contrato colectivo. Incluye incremento por arriba de la inflación, además de un programa de recuperación salarial contenido que será puesto a consulta con la base trabajadora. Alejandra Morales, dirigente del gremio, aclara que el reparto de utilidades de este año también forma parte de las conquistas de las trabajadoras. Los hogares con menores ingresos se llevan la peor parte del impacto inflacionario debido a que destinan una mayor proporción de su gasto a la compra de bienes cuyos precios se elevaron más en el último año. Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad detalla que la canasta de consumo de hogares del decil 1, es decir, aquellos que perciben 3,300 pesos al mes, se concentra más en bienes como alimentos y bebidas, los cuales presentaron fuertes alzas. Y por esto el incremento en el precio de su canasta fue de 8.74% anual. Aquellas familias que perciben en promedio 54,427 pesos al mes reportaron un encarecimiento del 7.48% anual en su canasta de consumo.
Los hogares con menos ingresos dedican 7.2% de su gasto a verduras, legumbres y semillas, cuya inflación anual fue del 13.1%. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí es que la inflación empieza a pegar porque de los mismos recursos que están en la cartera hay que pagar más en proporción para las necesidades básicas del consumidor. Vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc acusaron que una vez más fueron bloqueados por la alcaldesa Sandra Cuevas tras reclamar la autorización de más puestos ambulantes. Más puestos ambulantes. Hay un crecimiento desmedido de la economía informal en nuestro país. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Se dan pasos, se dan pasitos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional penalizar la posesión de más de 5 gramos de marihuana o cannabis, salvo que se pueda probar que no es para consumo personal. Por 3 votos en contra de 2, la primera sala de la Corte reprueba una fracción del artículo 478 de la Ley General de Salud, que desde el 2009 solamente permite la posesión de menos de 5 gramos para consumo personal, pero castiga con 10 meses hasta 3 años de prisión si se excede esa cantidad. La mayoría estableció que fiscales y jueces son quienes deben de aclarar si la droga es para consumo personal, sin importar la cantidad. Y aquí hay una definición de la indefinición. Y creo de todas maneras que no hay pasos que sean firmes hacia lo que pudiera ser la despenalización del uso de la cannabis. México Unido contra la Delincuencia, que litigó el amparo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la posesión de marihuana, consideró que los ministros debieron haber eliminado el delito en lugar de ampliado la cantidad permitida. Esta es parte, por eso digo, son pasitos, no son pasos. La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, hay cosas que pasan y significan algo. Y creo que lo que pasó con la DEA significa algo para México. Dejó de estacionar un avión en la Ciudad de México para operaciones antinarcóticos por primera vez en décadas, después de que funcionarios mexicanos les quitaron el espacio para estacionar un King Air que fue utilizado en operaciones como, por ejemplo, la captura del Chapo Guzmán. Hubo también maniobras de la DEA en América Central que operaron desde México. Este avión King Air, un bimotor que es muy versátil, era un avión para operaciones casi a ras del suelo. Y fue utilizado por mucho tiempo, bueno, claro, obviamente con la sustitución del aparato, por varios durante décadas. Ahora ya no hay este avión que en otro tiempo operaba desde la capital de la República Mexicana. Hay que destacar que más de 107,000 estadounidenses murieron el año pasado por sobredosis de drogas, lo que estableció un récord como resultado de una crisis de fentanilo cada vez más importante, más peligrosa, estiman Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. El total provisional del 2021 se traduce en aproximadamente 12 muertes por sobredosis en Estados Unidos por hora. Y las cifras, por supuesto, son en el arraigo de la sociedad mexicana sobre el consumo del fentanilo, cada vez más complicadas y cada vez con mayores saldos de muerte por su uso constante. Después de reunirse con 220 mujeres en la cárcel de Santa Marta, Arturo Saldívar, este hombre que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró necesario revisar las figuras de prisión preventiva oficiosa y justificada. El caso de Rosario Robles está en manos de jueces y magistrados y a ellos les toca resolver con los elementos que hay. Ella expresamente dijo que esto no se trataba de Rosario Robles y expresó los temas genéricos: prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada, no juzgar con perspectiva de género, las mujeres que son sentenciadas simplemente por su pareja o por estar con el hombre equivocado, los procesos largos, el tema de los niños. Fue muy clara en los grandes ejes, digamos, y me entregó un documento muy amplio, muy grande, que entiendo que lo hicieron muchas internas, que voy a revisar.
dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia, está intentando ganar otra vez algo de figura luego de su desfiguro. Un juez federal abrió proceso a Braulio Mesa y a Mario Alberto Cervera, ex jueces de primera instancia en Nayarit, por presunto despojo de viviendas a unos 60,000 derechohabientes del Infonavit. El juez de control federal de Ciudad Juárez los vinculó por violación a la ley de amparo, por supuestamente rendir informes falsos y expresar hechos contrarios a la verdad en juicios de amparo tramitados en Chihuahua y en Tamaulipas por derechohabientes del propio instituto. Luego de asistir a un nuevo cateo en el motel Nueva Castilla, Mario Escobar, el padre de Devani Escobar, reveló esto. Y ninguna línea de investigación en el caso de Devani y Susana Escobar Basaldúa se va a cerrar, hasta que no me demuestren lo contrario. Y ahí el padre de Devani está duro con esta idea de que tiene que haber un esclarecimiento de los hechos y, por supuesto, una búsqueda de los responsables de la muerte de su hija. Un niño de 4 años de edad fue encontrado sin vida dentro de su vivienda en Mexicali, en Baja California. El niño, identificado como Iván Francisco, fue encontrado con desnutrición, 11 costillas fracturadas, abuso sexual y junto a una cadena con que presuntamente se le retenía. Una cadena que lo retenía. Esto me recordó cuando Fernando Landeros instituyó por primera vez el Teletón. Llegó a una casa, se encontró en el sótano de la misma a una niña que estaba atada con una cadena a la cabecera de su cama. Y de ahí empezó una de las labores más importantes que ha habido en la sociedad mexicana para colaborar con la discapacidad. 2 civiles muertos, 10 soldados heridos y 17 migrantes asegurados es el saldo del enfrentamiento entre militares y polleros en Chiapas. Tras la persecución de soldados en Michoacán, el ejército respondió con refuerzos. El martes, al menos 16 militares fueron obligados a abandonar un puesto de control vehicular que mantenían instalado en las inmediaciones de una zona muy peligrosa ahí en la playa, que es Nueva Italia, el municipio de Mújica. Al menos 8 camionetas con civiles en las bateas supuestamente persiguieron a los militares que viajaban en 2 Humvees y en una pick-up Cheyenne y les iban gritando: párense aquí. Bueno, les decían de todo y el Cártel Jalisco Nueva Generación demostró en ese evento que quien manda en Michoacán no es el ejército mexicano, es el Cártel Jalisco Nueva Generación. 2 agencias de las Naciones Unidas condenaron el asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Johanna García, ultimadas el lunes pasado en el estado de Veracruz, en el municipio de Cozoleacaque. La oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y para Mujeres recordaron que el doble homicidio ocurrió pocos días después del crimen también del comunicador Luis Enrique Ramírez Ramos en Culiacán. Guillermo Fernández Maldonado, representante del Alto Comisionado de la ONU, dice que la situación de reporteros es preocupante porque refleja la inseguridad y la violencia que priva en el desarrollo del trabajo del periodismo. El gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, responde a todo esto y dice: nosotros no somos los responsables de lo que está pasando con los periodistas en el estado de Veracruz. Bueno, hay veces que hay gobiernos muy chiquitos, como es el caso del de Cuitlagua García, que es un gobernador que parece que le está mandando la responsabilidad, no sé a quién, pero por supuesto no es para él. El domo del gimnasio central del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en el campus Zacatenco, allá en la Gustavo Amadero, se desplomó. De acuerdo con testimonios, alumnos y trabajadores escucharon que crujía. Al mirar al techo se observó que caía polvo, el concreto, las estructuras de fierro se vencían hasta que cayó y no hubo víctimas, afortunadamente. Y se vino abajo.
este domo. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. En fin, la defensa de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, recurrirá a Joaquín El Chapo Guzmán para que declare la inocencia del expresidente acusado de narcotráfico y otros delitos en los Estados Unidos. Robert Summer Hayes, juez federal de los Estados Unidos, extendió el bloqueo temporal que impide que la administración de Joe Biden levante el título 42. Esto es la política que permitió la expulsión express de migrantes de la frontera. En un documento presentado ante la Corte de Luisiana, el magistrado, quien también fue nominado por el expresidente Donald Trump en el 2018, determinó extender el bloqueo hasta que emita una decisión definitiva en el caso o hasta el 23 de mayo, lo que ocurra primero. Por otra parte, una legislación para permitir el aborto en todo Estados Unidos fue derrotada en el Senado por la oposición republicana. Los demócratas trataron de eludir un inminente dictamen de la Corte Suprema que se espera anule la decisión que estableció el derecho nacional al aborto hace 50 años. Y con ello viene una lucha muy pesada entre demócratas y republicanos por el supuesto derecho de la mujer para abortar y con ello acogerse a la legalidad. Ucrania comunicó la suspensión del flujo de gas a través de la ruta de la zona de Sokravincha, un punto de tránsito que suministra casi un tercio del combustible canalizado desde Rusia a Europa. Culpó a Moscú de la medida, argumentando causas de fuerza mayor, cláusula invocada cuando una empresa se ve afectada por algo que está fuera de su control, y con ello se empieza a sentir un aumento en el precio del gas en Europa y con ello, por supuesto, un mayor influjo de una variable a la inflación que hoy está azotando al mundo. Autoridades instaladas por Moscú en la región de Ucrania, en la zona de Gerson, anunciaron que le pedirán a Vladimir Putin anexar ese territorio al Kremlin. Una periodista de la televisora Al Jazeera murió baleada cuando cubría una redada israelí en la localidad de Jenin, en Cisjordania, ocupada. La cadena y un periodista herido en el incidente culparon a las fuerzas de Israel, pero Israel dijo que había evidencias de que los dos fueron alcanzados por disparos de palestinos. Un avión de Tibet Airlines se incendió en el aeropuerto de Chongqing, al suroeste de China, luego de salirse de la pista. La aerolínea precisó que los 113 pasajeros y 9 integrantes de la tripulación fueron evacuados de manera segura. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pidió que se eleve al máximo las medidas de prevención de COVID luego de que el país anunció su primera infección en más de 2 años de iniciada la pandemia. Adam Michnik, ex disidente polaco y activista de derechos humanos, que es editor en jefe de uno de los periódicos más populares de Europa Oriental, ganó el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. El jurado reconoció a Michnik, de 75 años, por su compromiso con el periodismo de calidad y por su influencia en la recuperación y defensa de la democracia polaca. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta y yo les pido, por favor, que estemos muy en contacto. Estoy preguntando esto: todas las sociedades médicas protestan la contratación de 500 médicos cubanos pactada por el presidente. ¿Piensa usted que no hay suficientes médicos en México? Hasta este momento, el 20% de nuestra audiencia en nuestro sondeo piensa que no hay suficientes médicos mexicanos para atender a los servicios de salud pública en el país. El 80% piensa que sí los hay, es decir, que sí hay suficientes médicos y por lo mismo esta contratación de 500 médicos, que pueden ser más, médicos cubanos, es un agravio para la sociedad médica nacional. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Uno de los más graves problemas que tuvo el presidente Echeverría en su tiempo, estoy hablando de 1975, fue con los médicos. Los médicos se levantaron al unísono y protestaron en aquel tiempo, cuando había presidentes de la República que eran respetados o temidos. A Luis Echeverría se le convirtió el problema de los médicos en uno de los más grandes que tuvo que enfrentar durante su administración.
Los médicos de México hicieron valer sus derechos, hicieron también patentes sus obligaciones y se presentaron como un solo cuerpo en la seguridad pública de la salud y se manifestaron en contra de medidas tomadas por el presidente que hablaban de la insensibilidad de un presidente que no veía los problemas de los médicos con la cercanía que los tendría que haber visto. Esto se tradujo en uno de los problemas políticos más graves de su administración. Y de hecho, fue, yo recuerdo, uno de los primeros grandes retos que la sociedad mexicana le lanzaba en aquel tiempo a los hombres del poder. Echeverría era un presidente todopoderoso y todo temido. Un hombre implacable que en las épocas de Gustavo Díaz Ordaz como secretario de Gobernación, Luis Echeverría fue el hombre duro que reaccionó en contra de los estudiantes en aquella matanza del 68 en la Plaza de las Tres Culturas. Echeverría no olvidó ese agravio de los médicos. Pero, ¿por qué traigo ese tema? Bueno, lo retrotraigo a nuestro tiempo y he visto cómo organizaciones, asociaciones, grupos, colegios de diferentes disciplinas dentro del sector médico nacional están reaccionando cada vez de manera más creciente en contra de una medida tomada por el presidente de la República, que junto con Miguel Díaz-Canel, el hombre todopoderoso en Cuba, claro, sin pensar tanto en Raúl Castro, pero el hombre más poderoso de la isla en términos políticos activos hoy, se pusieron en contacto López Obrador y Miguel Díaz-Canel en la pasada reunión del fin de semana, y ahí hubo una contratación del gobierno de López Obrador de por lo menos, o sea, podrían ser más, 500 médicos cubanos que van a ser enviados a México para ser distribuidos en la red nacional de la seguridad pública del país, a nivel médico. Entonces, los médicos mexicanos dijeron, bueno, ¿quiénes estuvimos presentes en la pandemia? ¿Quiénes arriesgamos nuestras vidas en la pandemia? ¿Quiénes lo hicimos sin insumos, sin medicinas, sin lo mínimo necesario para combatir a la pandemia? ¿Quiénes fuimos los que durante horas y horas, fuera de todo protocolo, estuvimos enfrentando los avatares que se nos pusieron de frente cuando había muerte, cuando había cientos, miles de infectados, cuando hubo una catástrofe epidemiológica en el mundo que, bueno, vino pegando y pega hasta este momento, porque todavía pega, en el servicio de salud pública a nivel nacional? Fuimos nosotros. Y no solamente fuimos nosotros, sino que cuando empezó a dejar de tener presión el tema del COVID, empezamos a hacer corridos. Y ante la promesa de un presidente de que seríamos recontratados, no solamente no somos recontratados, sino que ahora nos vienen cubanos a darnos clase de lo que es el ejercicio de la medicina en nuestro país. Y cuando vienen estos cubanos, no sabemos si vienen como médicos, porque no tenemos, en países que se respetan a sí mismos, un médico tiene que pasar por la certificación del país en funciones. ¿Qué certificación van a requerir los médicos cubanos para poder decir que en México están calificados para atender a una persona en extrema gravedad o en no extrema, para atender a un paciente? ¿Y qué justificación hay para que un médico cubano ocupe el lugar de un médico mexicano? ¿Y por qué, si no se recontrató a los médicos que tenían el derecho, entre otras cosas, por ser mexicanos, por haber estudiado y por haber atendido a la pandemia, ahora están hechos a un lado y entran cubanos que no sabemos en calidad de qué vienen o si tienen calidad para venir? Y sobre todo, que no hay una justificación que saque a los nuestros y meta a personas que sabemos que potencialmente resultarán tóxicas. Y no es un prejuicio,
Es que esto ya se ha vivido. Los médicos cubanos han sido exportables a Bolivia, han sido exportables a Venezuela de una manera muy importante, a Ecuador en su momento con Rafael Correa, a Nicaragua. ¿Y ahora a México? ¿500 o más? ¿Cuántos más? ¿Y por qué? Y sobre todo esta infiltración de médicos cubanos, ¿resultará contaminante? ¿Será tóxica? ¿Qué es lo que veremos como resultado de ello? ¿Traerá más agravios? ¿Serán incómodos? ¿Estorbarán? Y sobre todo, provocarán no cartas, sino reacciones mucho más definitivas de parte de los cuerpos médicos nacionales. ¿No representa este un problema de carácter político, social, de salud pública para nuestro país? Y te pregunto a ti, ¿qué tanta confianza le tendrías a un señor que te llega a diagnosticar o que te pudiera operar o intervenir de alguna manera sobre la salud de tu familia, que no tienes la menor idea cuáles son sus capacidades o sus intenciones? Bueno, además con otra. Los médicos no van a ser pagados por el gobierno de México. El gobierno de México le va a dar una cuota por los 500 médicos a el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Y Miguel Díaz-Canel va a tomar ese dinero y le va a pasar una proporción de ese dinero a los médicos que envía a México. Es decir, parte de la administración del salario que recibirán vendrá de La Habana, no de la Ciudad de México o del Estado de la República a donde envíen a estos señores o señoras. Pero estamos viendo aquí un procedimiento que se da de esta base ideológica de lo que ha representado por décadas la exportación de la Revolución Cubana a otros países de América Latina. ¿Por qué vías? Bueno, pues ahora por la de los médicos. Porque no son solamente médicos, por Dios, traen una ideología y traen un patrón de comportamiento en su cabeza que ha sido adoctrinado. Y ese adoctrinamiento será, por supuesto, un elemento contaminante de socialismo, de comunismo, de fidelismo en la República Mexicana toda. ¿Y qué dirán nuestros médicos? ¿Y qué dirán nuestros pacientes? ¿Y qué dirá México al respecto? ¿Y cómo vamos a reaccionar ante todo esto cuando empiecen a llegar? Porque, les digo una cosa, ya se nos entumió el cuerpo, ya no reaccionamos, ya no sentimos nada. Pero ahí vienen. Y estas determinaciones que se dan entre el régimen del presidente López Obrador y el régimen de Miguel Díaz-Canel van por encima de la soberanía de nuestro país. Y si hablamos de soberanía con la ideología radical con la que habla el presidente, es un atentado a la soberanía. Imagínense ustedes que en lugar de 500 médicos cubanos, llegaran 500 médicos norteamericanos. ¿Sería diferente la posición de nosotros? ¿Sería diferente nuestra reacción? ¿Sería diferente el comentario del presidente? Tuvimos que importar a 500 médicos de Michigan. ¿Cómo lo veríamos desde acá? Pero si vienen de La Habana, es un evento natural porque son un pueblo hermano. Hermano. ¿Hermano en qué? Hermano en sangre, por supuesto, pero no en ideología. Y a mí nadie me da la garantía de que estos médicos cubanos sean cargados, entre otras cosas, de ideas que nos lleven a lo que mueve a los esquemas socialistas. Sean cargados de fanatismo. Y que en lugar de llegar a curar a nuestra gente, la lleguen a adoctrinar o incluso a influir en los médicos en lo general para hacerles sentir la incomodidad de trabajar en donde trabajan y con esto levantar lo que pudieran levantar, la animadversión de un pueblo hacia su gobierno. Esto le puede resultar como un tiro en el pie al presidente López Obrador, que es tan limitado en su forma de pensar que no se ha dado cuenta de que ha despertado al tigre. Y los médicos mexicanos ya se dieron cuenta. Ahora falta que nos demos cuenta
los que pudiéramos ser sus pacientes en medio de la impaciencia que tendría que haber y que no veo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Fíjense que tenemos que estar muy atentos con un fenómeno que está dando en todo el mundo, en lo general y por supuesto en lo particular. El caso de México tiene connotaciones particulares por el ingreso. El ingreso, digamos, acotado en las familias mexicanas, comparable con el ingreso mínimo en otros países, bajo programas específicos que en otros países hay, y que en México hay hoy un proceso de contención a los precios que tiene sus asegúnes, ¿no? En todo ello ha habido estudios de mucha clase, uno de ellos, por supuesto, por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y ahí Ana Berta Gutiérrez, que es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO, está conmigo esta mañana. Ana Berta, buenos días. Hola Pedro, buenos días. Gracias por la invitación. Oye, ¿cómo nos está pegando este tema de la inflación, sobre todo a las familias de menores ingresos? Pues mira, sabemos que la inflación que ahorita está en 7.68% nos pega a todos, ¿no? A todos nos afecta en los productos que consumimos, en lo que gastamos cuando vamos al súper, etcétera. Pero lo que vimos en el IMCO es que lamentablemente afecta más a los hogares con menores recursos, lo cual tiene cierta lógica y es algo que ya intuíamos, porque recordemos que los hogares de recursos más bajos, los hogares que están en los deciles más bajos del país, tienen que gastar una mayor proporción de su gasto de consumo en cosas como alimentos, bebidas y otros básicos, que son precisamente los que más inflación están teniendo ahorita en abril 2022 y en los últimos meses. Entonces, la razón por la cual ellos sufren una mayor inflación en el precio de su canasta de consumo es que gastan 50% de todo su consumo, o sea, la mitad de todo lo que consumen son alimentos y bebidas, mientras que para los últimos deciles de ingreso del país, para los hogares con mayores recursos, esa proporción es de solo 28%. Entonces, al tener menos recursos, tienen que dedicar más a estas cosas de subsistencia y pues básicamente de supervivencia, como los alimentos. Y eso resulta en que ellos enfrentan una inflación de 8.7%, mientras que el decil 10 de mayores ingresos tiene una inflación de 7.5%, que además de todo es menor a la inflación general que vemos en general en el país en abril de 2022. Entonces, estos hogares del decil 1 con menores ingresos, que tienen, por cierto, ingresos de alrededor de 3.300 pesos al mes, de acuerdo con datos de 2020, ellos tienen inflación de 8.7%, y los hogares del decil 10, que tienen ingresos de alrededor de 54,000 pesos al mes, tienen una inflación de 7.5%. Entonces, además de todas las brechas que ya teníamos en temas socioeconómicos, también se presenta una brecha ahora en el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo. Ahora, hay una expectativa hacia el futuro que nos hace pensar, anteayer lo decía el presidente de los Estados Unidos, que la inflación llegó para quedarse un rato y hablaba a nivel mundial. Por supuesto que esto afecta a las cadenas de suministro, viene una desproporción entre la oferta y la demanda, todos los fenómenos económicos que sabemos propician este esquema inflacionario. Es decir, hacia el futuro no podríamos esperar que vaya a bajar la presión inflacionaria, pero tenemos un problema muy particular con un segmento de la población que ha venido aumentando fuerte, que es el de la pobreza extrema. Esa pobreza que a veces ni siquiera se puede calificar en deciles porque su ingreso es muy variable, muy escaso y muy variable, o a veces es cero. ¿Qué se puede esperar de aquí en adelante? Digamos, una perspectiva, te hablo de corto plazo, de aquí a fin de año. Sí, la realidad es que dadas las circunstancias de este fenómeno de alta inflación que estamos viendo, el importante contexto externo, el hecho de que viene presionado por varias cosas, no solo el tema inicial de cadenas de suministro, sino también el otro tema de precios energéticos, el tema de la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera. Sí es poco probable que veamos una disminución marcada
en términos de regresar al rubro meta de Banco de México, por ejemplo, que es 3%, más o menos un punto porcentual, y sí esperamos que pues, persistan estas presiones inflacionarias, particularmente sobre este sector vulnerable de la población que mencionas, que es el de pobreza extrema, y pues precisamente la razón por la cual hay un incremento posiblemente en esa población en pobreza extrema es que ellos se miden realmente por la línea de pobreza extrema, que es únicamente productos alimentarios, incluyendo pan, huevo, leche, yogur, etcétera. Y ahí es donde estamos viendo tasas de inflación de 13%, 14%, incluso 36% de inflación anual en algunos rubros como aceites y grasas. Entonces, al tener inflación tan fuerte ahí, pues sí hay mayor afectación sobre las personas en pobreza extrema, y eso es un efecto que puede ser persistente y puede probar difícil de solucionar en el futuro. Con los problemas sociales que esto pudiera implicar, ¿verdad? En efecto, porque el tema de la pobreza sabemos que tiene repercusiones no solo en el momento, en lo que pueden consumir, sino en la movilidad social, en las condiciones de los niños que están en esas familias, su nivel de educación, de nutrición, pues el potencial que tienen para crecer y tener movilidad social. Entonces sí, se vuelve ya un problema de mediano a largo plazo y no solamente un tema de que pues en estos meses no puedan adquirir comida, que por supuesto que también es grave. Es grave, es gravísimo, y hay en ello muchas familias de estas, en pobreza extrema, que quien está al frente es la mujer, las jefas de familia. Eso seguramente, Ana Berta, lo has visto digamos, con lupa, con una mayor particularidad, porque ahí hay menos oportunidad en la mujer, ya sea en la economía informal o en donde sea, para obtener algún ingreso, alguna forma de ingreso. Y esto lleva a muchas personas a la mendicidad, al extremo de la marginación, a la desesperación. Hemos visto casos extremos de gente buscando comida en la basura. Y esto se ha venido multiplicando. Y pues nosotros pensamos que no hay pueblo que pueda entrar en razón cuando tiene el estómago vacío. Se está también utilizando el crédito en plástico como una manera de poder comer todos los días, y esta también es una manifestación dentro de la economía mexicana que estamos empezando a ver creciente. Sí, y la realidad es que ni siquiera es una herramienta que todos los mexicanos tengan, porque claro, pues sabemos que la inclusión financiera en México está en niveles mucho menores que los que hay en incluso otros países de América Latina. Entonces, sí hay esta proporción de hogares, muchos de ellos liderados por mujeres, como mencionas, donde además la pobreza, al menos la pobreza laboral, es más elevada que en los hombres del país. Siempre vemos mayor pobreza en mujeres que en hombres, en parte también por el tema de brecha salarial, participación de las mujeres en la economía, etcétera. Pero sí, esta herramienta del crédito que algunos hogares están usando por el momento para poder mantener su consumo ante el incremento en los precios, pues no es una a la que tengan acceso todos los mexicanos, particularmente en lugares como municipios rurales o áreas más rezagadas del país, donde difícilmente hay acceso siquiera a una tarjeta de crédito. Sí, me imagino Chiapas, imagino Oaxaca, imagino algunas zonas en rancherías en Campeche, en la propia Yucatán, en la Sierra Tarahumara, en fin, hay una casuística en diferentes partes de la República Mexicana con grupos poblacionales específicos que tienen, por supuesto, necesidades mayores. Es un tema de carácter internacional, por supuesto, pero en nuestra nación debemos de, entre todos, encontrar puntos de comunicación y de ayuda, porque de ayuda es lo que se necesita en gran parte de la población, en un grado de desesperación ante este proceso inflacionario que por ahí algún presidente hablaba y decía, es el más injusto de los impuestos, el efecto inflacionario. Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del INCO, como siempre es un placer estar en comunicación con ustedes como institución. Te agradezco y espero pronto tener contigo mejores noticias que compartir.
Gracias y buenos días. Veremos, Pedro. Gracias por la invitación, un gusto platicar contigo siempre. Muchas gracias también para nosotros. El INCO está preocupado por las cifras que está viendo de una serie de grupos sociales en México que están entrando en procesos de hambre. Hambre es la palabra. Se ve en algunas zonas de Asia, se ve en algunas de América Latina y, por supuesto, focalizadas en algunas zonas vastas de África. Esto podrá crecer en el tiempo, en esta zona turbulenta del siglo XXI. Pasa en México y es nuestra preocupación el que se resuelva, el que lo resolvamos juntos. Y ahí quiero hacer un llamado muy especial a grupos y organizaciones de bancos de alimento, y para las que hay y para las que se pudieran establecer con la sensibilidad de un sector privado que pueda ayudar en esta medida. Bancos de alimentos. No olvidemos el tema central del hambre en México. ¿Hay hambre en el país? Como pregunta, la respuesta es que sí. Y mientras yo me llevo un bocado para alimentarme, me pregunto, ¿cuántos no podrán hacerlo? Y esto agria lo que me estoy comiendo. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Bueno, y estamos aquí vamos directamente con Adriana Braniff, que nos tiene desde Miami información internacional que a todos nos importa. Y querida Adriana, ¿cómo estás? Te saludo esta mañana, buenos días. Muy bien, Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Pues fíjate que sí, se sigue complicando esta cumbre de las Américas, ya has platicado algo de esto, porque le están echando todos montón a Joe Biden. Ya desde un principio se dijo que Cuba, Venezuela, Nicaragua no irían, eso se supo desde un principio porque son países antidemocráticos. Después vino esta insistencia del presidente de México en varias ocasiones con Joe Biden tratando de interceder por sus amigos. Joe Biden diplomáticamente, no oficial, diplomáticamente no contestaba, porque ya sabemos que el presidente de Estados Unidos no se dobla ante el de México. Para retomar esa frase, no como la tomó, como la dijo la original, que es la de Paco Ignacio Taibo, pero sí esto de que se doblan, que dijo Donald Trump. Así es que no se va a doblar Joe Biden y entonces todo esto ha pasado. Todo está pasado. Hasta llegó con Jorge Ramos cuando le dijo al presidente que estaba del lado de los represores, censores, matones, y el presidente dijo que él había tomado otro lado. Bueno, el hecho es que ayer ya decíamos también que Luis Alberto Arce de Bolivia dice que no va. Ahora lo nuevo es que también la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dice que a lo mejor no va, todavía no ha tomado la decisión. El CARICOM, este grupo de países del Caribe, dicen que están considerando no ir también. Claro que este grupo, el CARICOM, estaba yo revisando que lo había dicho desde el 5 de mayo, o sea que lo dijo antes de que lo sacara el tema el presidente de México, nada más que no había tomado notoriedad, o al menos no lo habíamos visto. Y aquí la pregunta es si de Joe Biden, por ejemplo, le podría poner un poquito más de picante a este asunto, invitando, quién sabe, yo creo que no lo hará, pero ahí está la pregunta, invitando a Juan Guaidó, que pues ya sabemos que es el que reconoce como presidente de Venezuela Estados Unidos. Otro que no va es Jair Bolsonaro, el de Brasil, pero él no va, no porque haga equipo con los países socialistas, dado que él está del otro lado del espectro político, él es ultraderechista, pero no va porque él es amigo de Donald Trump, tiene relaciones con Donald Trump y entonces pues no va a ir, ya decidió que no va a hacerle la fotografía a Joe Biden. La Casa Blanca no ha mandado las invitaciones oficialmente, aunque ya sabemos que no está el sobrecito de estos países. Brian Nicholson, dando esta entrevista al periódico El País, ya dice que la carta que estableció la Cumbre de las Américas, o sea, la carta constitutiva, dice que los únicos que pueden asistir representando a sus países son mandatarios legítimamente electos por los pueblos que representan, y ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela, por supuesto, son legítimamente electos. Cuba, pues ya sabemos, Fidel, Raúl, Díaz-Canel, siempre sin ninguna elección real. Venezuela, ni se diga, ¿no? Llega
Nicolás Maduro por sugerencia de un pajarito. Nicaragua encarcelan a todos los contrincantes y entonces nada más queda un candidato. Así es que pues eso es lo que está pasando en esta bola que se está armando, Pedro. Sí, eso es algo que debe reflexionarse, porque quien se mantiene al margen y ausente de la convocatoria del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, en realidad está apoyando a dictadores, asumiendo entonces una postura que bajo un esquema democrático se pudiera estar apoyando a un esquema que no lo es. Y entonces, pues la pregunta es, ¿y tú invitarías a un ratero o a un extorsionador o a un secuestrador a la sala de tu casa? Y pues la respuesta yo pienso que es evidente por la respuesta que está dando el propio Estados Unidos. No vamos a reflejar aquí respeto por los países que no manifiestan respeto a los procesos democráticos en el continente americano. Es un elemento contaminante y por lo mismo, pues esto no sale, no jala. Vamos a ver hasta dónde viene esta presión fuerte y cómo. Yo creo que en el rompecabezas que tenía en la mente Washington, no pensaban en esta presión última fuerte del presidente de México en su visita a Cuba, y ahora estas variables van a tener que responder como lo hizo Brian Nichols en su momento, y que seguramente seguirán ratificando el hecho de que no pueden aceptar la presión, porque entonces los que resultarían débiles serían los propios norteamericanos. Me pongo a pensar. Sí, vamos a esperar a ver que manden las invitaciones, pero es lógico que no se va a doblar el presidente de los Estados Unidos. Otro tema importante de aquí fue la inflación. Ayer decíamos, ya se dio el índice anualizado de abril. Aquí, ahora que estabas hablando de la inflación que también se da en México, retomo esto. El índice anualizado de abril es de 8.3%, que son 2 décimas por abajo, pero muy poquito del marzo, que fue 8.5%. Pero ojo, esto no significa que esté bajando la inflación, porque eso es a nivel general. Los precios subieron en un mes 0.9% y anualizado 9.4% los alimentos. Ya van 17 meses consecutivos en que los precios de los alimentos van subiendo. El principal factor es la gasolina, 25% más cara desde que empezó el conflicto, el galón a 4.37 en promedio, California en $6. Tan cara está que ya hasta Mike Pence, el vicepresidente, bromeó como si fuera un estandopero sobre el precio de la gasolina, contando que fue con su yerno y su hija que viven allá en California y que intentó llenar el tanque de la camioneta, y mira lo que dijo. You know, I said, let me take your truck down to the gas station and fill it up, before we leave. $6 a gallon in California. I almost had to take out a mortgage. Y estuve a punto de sacar una hipoteca para poder llenar la camioneta de mi hija. $6 el galón. Esto es algo que pues no había pensado. Le quería correr la cortesía de dejarle el tanque lleno, y mira lo que son las cosas. Casi se lleva ahí el presupuesto con el... ¿será más barato en perfume tú? Seguramente. Oye, Pedro, y antes de irnos, nada más dejar aquí la nota de que Finlandia ya está oficialmente considerando unirse a la OTAN, y esto pues se espera que sea muy rápido, en unos días quizás. Va a dejar atrás su tradición de país neutral, y este cambio va a ser un cambio en el orden y en el mapa político de la seguridad nacional. Ya hubo reacción del Kremlin, se siente como un déjà vu otra vez, porque acuérdense que Ucrania quería unirse a la OTAN, no lo aceptaron porque no reunía las características, pero eso ocasionó la invasión militar, o por lo menos el pretexto de Vladimir Putin, y ahora están amenazando. El Kremlin dijo que eso va a amenazar su seguridad, que porque comparten una frontera de 1.300 kilómetros, y ya Sergei Lavrov dijo que esto va a tener consecuencias militares. Así es que, pues así está la cosa en el mundo, Pedro. Está complicándose. Fíjate, cadenas de suministro afectadas por una confrontación tan lejos como Ucrania, le pegan a la inflación en el Perú, o en México, o en los lugares más ignotos que pues todo tiene una
causa-efecto, en un momento, yo creo, de lo más complicado que ha vivido el mundo y que se da en este siglo y en este momento. Veremos cómo es que todo esto no deriva más adelante en focos de hambre, Adriana, focos de hambre en diferentes partes del planeta, lo que pudiera traer parcialmente inestabilidades sociales en diferentes regiones del planeta. Es lo que vemos hacia el futuro. Gracias, querida amiga. Gracias y buenos días, Adriana. Buenos días. Buenos días para ti, Pedro, y estamos aquí al pendiente. Por supuesto que sí. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y aquí en la hora central un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. Estados Unidos no tiene pensado invitar a la Cumbre de las Américas a países que falten el respeto a la democracia. Esto lo dice Brian Nichols, subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental. Los presidentes Xiomara Castro de Honduras y Alberto Fernández de Argentina se suman a la propuesta de López Obrador de invitar a todas las naciones, aunque ellos no han dicho que no irían. Por cierto que Jair Bolsonaro tampoco va, y no es justamente por eso, sino porque él tenía otra agenda con Donald Trump y no pretende darle a Joe Biden la fotografía con él al frente de esta delegación que pudiera ser encabezada por Bolsonaro de uno de los países más importantes de América Latina y seguramente el más poblado de América Latina, que es el Brasil. DNB, la marca noruega, negó cualquier conflicto de interés en la investigación sobre el desplome de la línea 12 del metro, como lo señaló el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum. La administración capitalina rechaza de nuevo el dictamen final causa raíz de la línea 12, cuestionando la vida útil del paso que se colapsó, es decir, por uso. Llegan a la conclusión en las autoridades de la Ciudad de México, el director de obras de la Ciudad de México, diciendo que por el constante paso de 12.5 millones de viajes tren de estos convoyes, el puente se pudo haber colapsado, es decir, por uso los puentes se caen. ¿Entendido? Entonces, pues entonces tendré mucho cuidado al pasar por el Golden Gate, no vaya a ser que se caiga. López Obrador se burló de la propuesta de construir el tren Tolteca, que es una propuesta de Carolina Villano, candidata de Va por México al gobierno de Hidalgo. El gobierno federal frena el decreto de la Subsecretaría de Transportes para reducir la saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y limitar los vuelos de carga nacionales, así como los charters. Bueno, entre otras cosas porque el aeropuerto AIFA no está preparado para estas determinaciones tomadas en gobernación. El gobierno federal frena el decreto de la subsecretaría y entonces esto habla de la debilidad que hay de esta magna obra del presidente descrita por él el día de ayer como una de las obras más importantes que se han hecho en el mundo, dijo el presidente en su mañanera del día de la víspera. Estoy en comunicación con Dante Eludier, que es CEO de Accent Capital, que lanza una idea muy interesante sobre un tema que ha sido visto con cautela, pero que poco a poco está evolucionando a verse con una enorme seriedad ante un nuevo orden económico internacional. ¿Qué papel tienen las monedas cripto, las criptomonedas en el tema digital? Bueno, pues estoy contigo. Dante, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por dejarnos conectar con tu público en esta mañana. Estamos muy felices de estar aquí. Bueno, pues nosotros también muy felices, sorprendidos y por supuesto no esperábamos que esto pasara en algún momento y hoy estamos viendo cómo se lanza una criptomoneda mexicana que se llama Accent Coin y quiero por favor que nos digas qué se va a hacer con este instrumento, qué futuro tiene el instrumento, qué perspectiva de aumento tiene el instrumento. Hay tantas cosas que hoy, qué variables hay en el instrumento que pudieran de repente aventarte al cielo y luego al inframundo. Pero en fin, todo esto, vamos a ir rompiendo mitos. ¿Por dónde empezamos, Dante? Pues primero, pues por explicar qué es Accent Coin.
Accent Coin es un activo digital, es una criptomoneda, y aun cuando las criptomonedas no tienen como tal una nacionalidad, son universales, esa es una de sus principales características. De verdad que nos sentimos muy orgullosos de poder abanderar junto con otros personajes en México y América Latina este esfuerzo por implementar este ecosistema financiero, este ecosistema cripto para México y América Latina, ¿no? Sabemos que hay complicaciones financieras, no menos hablaban hace rato de la inflación, que está por el orden del 7.45, ¿no? El más alto en 21 años. Esto nos tiene que llamar mucho la atención, esto nos tiene que dar nortes de que, bueno, los gobiernos quizá no lo han hecho mal, pero tampoco podemos asumir que lo han hecho bien, ¿no? Y creo que la mayor virtud de una criptomoneda es poder regresarles el poder financiero a las personas, que sean capaces a través de plataformas como esta y sobre todo de una educación muy puntual de manejar sus propias finanzas y de que podamos tener un avance en esto, ¿no? Entonces, Accent Coin no es otra cosa más que un activo digital que va a poder ser utilizado pues para lo que la gente normalmente lo utiliza, hacer sus compras, su despensa, comprar zapatos, ropa, poder intercambiar criptos entre las personas, ¿no? Ahora, vengo de otra generación. ¿Cómo hago efectivo un depósito hacia una adquisición de una porción de una criptomoneda y cómo la hago efectiva en el momento de una operación de compraventa? Ok, hay plataformas llamadas exchange, que son estas plataformas de intercambio, donde cualquier ser humano en el mundo entero puede hacer un cambio de una cripto por dinero fiat, si es que así lo requiere, ¿no? Y lo quiere utilizar. Hay muchas en el mundo, no voy a recomendar ninguna, porque no es una entrevista para hacer recomendaciones de inversión, ni mucho menos, pero esa es la forma. Además, de una forma más simple es a través de los cajeros Bitcoin o de los cajeros cripto. Nosotros la próxima semana vamos a instalar el primer cajero en las 11 oficinas que tenemos en todo el país. Este esfuerzo lo estamos proponiendo pues para que la gente sepa que aun cuando es un activo digital, puede darle esa usabilidad, ¿no? Que es tan necesaria para un activo como el nuestro. Sí, porque fíjate que te hago esta pregunta porque los que tratamos de entender el proceso lo vemos un tanto virtual, aunque los efectos son reales. Pero es decir, yo puedo tener físicamente un billete en mi cartera, puedo tener físicamente un plástico, incluso puedo tener mi plástico representado en mi celular. Pero entonces, cuando entramos en el terreno de las criptos, ahí tendríamos que entrar a una plataforma y en la plataforma hacer la adquisición y después hacer el usufructo de aquello que pudo haber sido la adquisición más una ganancia, que esa es justamente la idea, ¿no? Totalmente, tienes toda la razón. Y lo más importante, lo que acabas de decir, la gente puede tener el poder de sus finanzas en estos dispositivos, todo el mundo tiene uno. Entonces eso nos da una facilidad de transacción muy importante, de compra, de usabilidad, sumamente importante, ¿no? Ya. Cuando hablamos de lo voluble que es, yo he hecho algunos experimentos con criptos con mi hijo Pedro y vemos que a veces las criptos se van al cielo y de repente ¡fum!, le vienen desplomes y después otra vez, dependiendo de estos cursos de la información a través de los mercados que a veces le dan mucha fortaleza a la cripto, a veces se la quitan. Así son los mercados, pero en términos absolutos, pasado un cierto tiempo, pudiéramos esperar que en términos absolutos no está esto en riesgo de que lo que pudiéramos pensar como una expectativa de ganancia acabara en una pérdida. La verdad es que yo tengo una frase: el que invierte en cripto solamente pierde cuando se sale. ¿Me explico? O sea, cuando tú vendes tus criptos es cuando tú tienes la posibilidad de salir con una pérdida dentro de los mercados cripto. Si tú conservas la moneda, es muy probable, muy probable, que a un periodo largo plazo tú puedas obtener rendimientos reales
ganancias reales y además poder intercambiar tu moneda cuando esté más valorizada, ¿no? Hay que tener este nivel de paciencia, de creencia y sobre todo, lo más importante para este tema y que todos juntos podamos ir estableciendo este ecosistema es la educación. Es la educación. Yo tengo por aquí estos 2 libros, uno se llama Dinero Espiritual y el otro se llama El Curso de la Solvencia, los 2 son bestsellers ahí en Amazon. Y implementamos cursos y talleres en todo el país, hemos implementado esto. ¿Por qué? Porque más allá de lanzar una criptomoneda, lo segundo es establecer un ecosistema donde la gente pueda conocer su usabilidad, ¿no? Pero también lo tercero es montar una plataforma donde la gente pueda educarse. Es sumamente importante que la gente pueda entender esto realmente y comprendo que pueda haber desconfianza, que pueda haber miedo, porque entiendo perfectamente que pasar de un planeta plano a un planeta redondo fue completamente complicado, ¿no? Todo el mundo sabíamos que la Tierra era plana y entonces vienen y nos dicen que es redonda. Y lo mismo va a ocurrir con esta nueva cultura financiera y con esta nueva ecosistema, ¿no? que se está implementando en todo el mundo. Va a ser complicado, pero poco a poco, como bien lo decías, va permeando con empresas como la nuestra, que además, fíjate, o sea, una ventaja es que nosotros tenemos oficinas físicas donde la gente puede acudir a informarse, a diferencia de otros, ¿no? Que es como muy digital. Nosotros sí vamos a tener servicio aquí, vamos a tener estos cajeros donde pues, la gente puede empezar a experimentar esta nueva economía. Pues es una nueva economía. Yo recuerdo hace muchos años cuando se hablaba de un nuevo orden económico internacional y llegué a decir, claro, las tarjetas de crédito, un nuevo orden económico internacional. ¡Ay! Los bitcoins. Bueno, pues abracemos al presente, porque ya es presente, ya no es futuro. Abracemos al presente y entendamos que no puede haber resistencia a lo que tarde que temprano será. Y pienso que la moneda digital ya incluso ha sido tomada como política pública en lugares como China y no veo por qué no podamos abrazar a este presente desde aquí con una óptica que, mira, quienes estamos en este lado de la generación y te veo a ti tan joven, la única obligación que tengo, la única, es escucharte, entenderte y eventualmente darte la razón. Te abrazo, te agradezco y deseo que todo esto forme un nuevo mundo más subsidiario con todos y un nuevo bienestar para un planeta que va a estar sobrepoblado hacia mitad de este siglo. Te mando un abrazo y te agradezco. Gracias, igualmente, Pedro. Buen día a todos. Gracias, buen día. Dante Eludier, el CEO de Accent Capital, que nos dice, esta historia ya cambió, ya son nuevos tiempos y las bitcoins están para quedarse. Las criptomonedas y este tipo de cosas. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos con Roberto José Pacheco. En la permanente hubo una discusión en torno al reciente viaje del presidente por América Central y por Cuba. Y en todo ello, Roberto, ¿qué nos cuentas? Buenos días. ¿Qué tal, mi estimado Pedro Ferriz de Con? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Bueno, pues ayer la Comisión Permanente del Congreso de la Unión operó pues como una caja de resonancia a medio volumen. Realmente no se escucharon muchos argumentos en diversos temas. Morena y aliados en la permanente pues declinaron debatir la crisis de seguridad que se registra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los recientes asesinatos de 2 periodistas en Veracruz, la descalificación de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, por este tercer informe, peritaje, mejor dicho, sobre el colapso en la línea 12 del metro. A cambio, Morena y aliados imponen como tema de agenda política el viaje internacional del presidente López Obrador por Centroamérica y Cuba. Los legisladores, y en este contexto, mi estimado Ferriz, los legisladores de Morena y aliados, pues defienden el anuncio también del titular del Ejecutivo Federal de que va a contratar a 500 médicos cubanos para paliar el déficit que hay en estos profesionales en nuestro país, situación que fue muy debatido el día de ayer.
En la discusión, la oposición critica al presidente de que sea candil de la calle y oscuridad de su casa, pues fue a Centroamérica a ofrecer el dinero de los mexicanos, o sea, del presupuesto, del gasto público, para implementar en esa región programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que aquí en nuestro país pues ha dejado mucho que desear. Te comento que hay graves problemas en el país, de ahí que la oposición decía, vamos a ofrecer soluciones a otras naciones cuando aquí estamos viviendo las de Caín. Es un fragmento del diputado panista Jorge Espadas. Escuchemos. Este es un grave error. Lo decíamos, es candil de la calle. Es candil de la calle el presidente de la República porque no tiene la capacidad de atender los problemas de México y pretende resolver los problemas de otros países cuando lo que hace es ponerles a la Guardia Nacional en la frontera para que no los deje pasar. Cuando se convierte en país amigo para mantener en la frontera norte de nuestro país a todos los centroamericanos que el gobierno norteamericano no quiere dejar pasar. Pues es la postura del panista Noé Castañón, él es de Movimiento Ciudadano. Él reprobó que en esta gira el presidente López Obrador tuviera acercamiento con países que han demostrado su distanciamiento con la democracia. Acusó que es un desacierto diplomático del presidente López Obrador de condicionar su asistencia a la Cumbre de las Américas, que se va a realizar en junio allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, si no se invita a estos países. Dicen que es un desacierto del presidente. Bueno, así como te comento, ayer la permanente trabajó a medio volumen, una caja de resonancia que no está operando como quisiéramos. Y en otra información te comento que la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, ayer dijo en una entrevista que no ha llamado a Gerardo Novelo, quien es el suplente de Jaime Bonilla, argumentando que esa Cámara, la Cámara de Senadores, pues se encuentra en receso hasta septiembre. La Comisión Permanente no puede dar cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bonilla no se presentó ayer, miércoles, a la sesión de la Permanente, ya lo hizo una ocasión, luego de que la mesa directiva recibiera la notificación de la Sala de Guadalajara, que resolvió que el morenista esté impedido legalmente para regresar al cargo después de haberse desempeñado como gobernador de Baja California. Así pues, es una situación que está cojo ahí la Comisión Permanente porque falta un senador que pueda pues completar el quórum necesario. Por lo pronto hay esta situación, se le impide a Bonilla, pero como diría López Obrador, no tiene llenadera, ¿no? Ni los de Morena salen de un cargo y ya quieren estar en otro. Mi estimado Ferriz, mi reporte. Eso es sí, imagínate tú nada más. Están en el aborazamiento total. Gracias, querido Roberto José Pacheco. Esos son puntos de la agenda de la Permanente. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Aquí don Pedro Ferriz Híjar esta mañana. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy ya jueves. Así es. Pasadito. Entonces, pues ya, mañana, ¿no? Oye, mientras estamos nosotros aquí todos discutiendo los espejitos de la Cumbre de las Américas, que entiendo que es un tema trascendental, hoy el presidente vuelve a salir a la conferencia mañanera con la misma, ¿no? Si no van todos, no voy yo. Pero también con la alegría de que en la Casa Blanca ayer se anunció que no se han repartido las invitaciones. Dice, a mí no me han invitado. Y ¿sabes qué? No creo que te vayan a invitar. Después de todo lo que ha sucedido, evidentemente Estados Unidos no va a invitar a Nicaragua, no va a invitar a Venezuela, no va a invitar a Cuba, por el simple hecho de que sobre la cabeza de Nicolás Maduro hay una recompensa de millones de dólares para dar con su aprehensión por el tráfico de estupefacientes, nada más por ponerla ahí.
Entonces, Nicolás Maduro, aunque lo inviten, no va a poder ir. El mismo caso de Daniel Ortega, que también tiene una acusación en su contra por narcotráfico, y bueno, no se diga el gran servidor público que es Díaz-Canel. Entonces, pues bueno, este es el tema, la retórica todavía en la conferencia mañanera, en donde se habló extensamente del tema, pero creo que lo importante que tenemos que ver hoy hay una votación en la Suprema Corte de Justicia que es importante sobre un proyecto que pone la ministra, esta es de las ministras nuevas, que se llama Margarita Farhat, esta ministra, en donde el día de hoy se va a discutir un proyecto de sentencia constitucional del artículo que permite a las autoridades hacendarias acceder a la información protegida por el secreto bancario. Sin una orden judicial. Eso es lo que viene, es importantísimo lo que está pasando el día de hoy, porque de entrada entramos a una nueva etapa del terrorismo fiscal. El secreto bancario, mira, si ¿quieres ver la sentencia o qué flojera? Porque ya ves que son muy técnicas, ¿no? Sí, pero mira, les pongo un poquito lo que se vio el día de ayer, rapidísimo. Asunto número 4. Amparo en revisión 470/2021. Quejoso y recurrente Manuel Cardona Picones. El proyecto propone, primero, en la materia de la revisión competencia de esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrente. Son bastante aburridas estas en donde son muy protocolarias, son en inglés, ¿no? En ruso, ¿no? Son en ruso. En donde, bueno, pues una votación mayoritaria se aprobó este proyecto de la ministra Margarita. Y bueno, ¿qué es el secreto bancario? Primero que nada, ¿no? El secreto bancario forma parte de la protección que te da la Constitución sobre tu vida privada, en donde tus operaciones están resguardadas bajo este secreto y solamente la autoridad podrá tener acceso a ellos si se presentan dos condiciones importantísimas. Primero que nada, que exista una orden judicial. Tiene que haber un procedimiento en tu contra para poder acceder a ellos. Pero también hay otra previsión. Y la otra previsión se tiene que cumplir 3 requisitos. Primero, estar prevista en la ley, o sea, hace la orden judicial. Perseguir un fin legítimo, ser idónea y necesaria y proporcional a lo que se está buscando. Que esto es medio interpretativo. Es interpretativo, pero el punto más importante es la orden judicial. El gobierno no puede o no debe de poder el llegar y meterse a tus cuentas arbitrariamente para ver qué estás haciendo y en qué estás gastando. Porque entonces viene un proceso de persecución fiscal importantísimo, en donde te van a empezar a fiscalizar tus ingresos, van a empezar a ver en qué gastas, si eres fifí o si no eres fifí, que si fuiste al Palacio de Hierro, que si compraste esto que el otro, que si justificaste Me acuerdo a mí cuando me llegó la etapa, ya sabes cómo es el gobierno de la inspección fiscal, en donde decidieron vernos hasta por debajo de la piel, ¿no? Llegaban los auditores del SAT y me decían, oiga, ¿y qué compró en Liverpool aquí de 12 pesos? No, pues yo creo que compré unos chicles. ¿Y tiene la factura? Sí. No, pues no saqué factura. No, pues esto va a estar complicado. Se va a complicar. Y yo decía, estos hijos de la... Porque en realidad hay muchas operaciones que nosotros hacemos a diario que no puede el gobierno, no puede nadie asumir tu culpabilidad. Les pongo un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que mi perrita, la doña Darcy, tiene cachorritos. Y entonces yo decido vender los cachorritos, ¿no? Entonces vendo los perritos, que son de mi perra, ¿no? Entonces, a 5,000 pesos el perrito. Entonces, tú me pagas a mí 5,000 pesos por el perrito y llega una auditoría del SAT. ¿Y esos 5,000 pesos? Pues es que mi perra tuvo perritos. Mi perra parió. Y pues se los vendí y los puse a vender por Amazon, por internet, por Mercado Libre, lo que sea. ¿Y tiene usted la factura? No, pues es un perrito. No, pues vamos a ver. Ahora sí se va a perder. Vamos a ver qué hacemos, porque pues esto, pues habrá manera de solucionarlo, joven. Y entonces hay este tipo de transacciones. ¿Qué vas a la tiendita de conveniencia? ¿Qué sacas dinero de efectivo? Entonces hay muchas transacciones que no están registradas, pero el gobierno de entrada está asumiendo que esas transacciones podrían llegar a ser delincuenciales. Sí. Y entonces te ponen a ti en el... Sí, y por eso está el secreto bancario. Son clásicos efectos de una persecución. Es una persecución fiscal. ¿Por qué?
Vamos a analizar lo que está pasando en México. Ya se acabaron todo. Y ahorita van a entrar en una etapa el gobierno en donde hay que seguir financiando. Y la única forma de hacerlo es engordar 2 líneas importantes, que son las recaudatorias. Y las más importantes. Una es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la otra es el SAT. Y es ahí en donde se tienen que engordar las filas. Y la violación del secreto bancario lo que nos va a llevar es a un gobierno que puede instigar arbitrariamente a los contribuyentes a través de sus cuentas bancarias, porque puede ser que, ojalá y atacaran a la informalidad, ¿no? Porque hay mucha gente dentro de la informalidad que tiene una bancarización. Y esa bancarización hoy va a estar sujeta al escrutinio del gobierno. Creo que es importante decirlo porque independientemente de todo, no se está respetando la presunción de inocencia. Y lo hemos visto en algunas otras acciones con algunos otros gobiernos, en donde inmediatamente al momento, ¿te acuerdas esa etapa en donde si ibas a comprar algo arriba de 1,000 pesos, había que llenar 45 formatos, por lavado de huellas digitales por lavado de dinero, asumiendo inmediatamente que eres un lavador de lana? Y entonces eso es una violación de los preceptos de la presunción de inocencia y perdonen, es anticonstitucional y está siendo avalado por el gobierno este último toque que había de privacidad bancaria, porque de por sí hay intercambios con otros países, hay proyectos de doble tributación, tenemos auditorías por todos lados y esto era de los poquitos espacios que había para tú poderte defender ante el abuso de la autoridad. Y ahora, si esto pasa, va a nulificar una enorme cantidad de amparos que la gente puede llegar a presentar ante el atropello de la autoridad, que ahora va a ser constitucional. El gobierno va a tener el derecho constitucional de meter sus narices en donde quiera. Eso se llama la oficialización del atropello. Exacto. Y eso es peligrosísimo. ¿Quién lo propone? Pues una ministra nuevamente a modo. Que fue directora del SAT. Fue la primera directora del SAT en la administración del presidente López Obrador. Correcto. Entonces, y ahora Margarita Ruiz Farjat se convierte en la promotora de un proceso intimidatorio, recaudatorio, confiscatorio, que inhibe el libre desempeño de la economía. Y aparte el terrorismo, la angustia que produce empezar a llegar y que te empiecen a llegar intimidaciones constantes por parte del Servicio de Administración Tributaria, en donde entre multas, recargos y actualizaciones empiezas a ver cómo te empiezan a ahogar, a atascarte, pero también abre el espacio para la corrupción. Por supuesto. Enormemente. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Oiga, pues aquí vamos a tener que negociar. Con la novedad, joven, de que debe usted 10 millones de pesos. Pues, ¿y cómo le vamos a hacer, no? Y aquí en el cómo le vamos a hacer habrá un nicho de oportunidad para muchos dentro del Servicio de Administración Tributaria que verán en la forma de ayudarte la forma con de una módica problema, la forma de salir de él. Y empezarán a salir empresas que misteriosamente tienen saldos a favor y empezará el tráfico de las empresas de saldos a favor y el intercambio de facturas digitales. Esto abre el espacio para un negocio que ya se desatendió, que fue el de las factureras, el del outsourcing. Mira, qué curioso. Sí, justamente. Desaparece una cosa para poner algo, pero tuyo. Exacto. Acuérdense que ante la enfermedad está el remedio y ante el remedio está la otra enfermedad. Y el enfermo. Claro. Bueno, gracias, querido Pedro. Gracias, como siempre. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Estamos aquí en este Central Dynamics y con nosotros Enrique Ruiz del Río al frente de este proyecto interesante que tiene que ver contigo. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, mucho gusto saludarte, Pedro. Muy buen día. Fíjate que la ruta de negocios que hemos podido identificar a través de nuestros patrocinadores nos ha permitido cada día tener un mayor conocimiento y poder responder muchas preguntas a nuestro auditorio.
Todo empieza cuando una empresa o una persona decide emprender y trasladar sus negocios a Estados Unidos, y se empieza por la constitución de una empresa, por el trámite de su registro fiscal, por la apertura de la cuenta, todo esto con nuestros consultores del despacho de Mave Internacional que nos llevan de la mano. Y cuando la gente decide dar un paso adicional, que es el tratar de integrarse de manera legal a este país, poder emigrar, traer a su familia, buscar colegios para los hijos, etcétera, hay una figura muy importante que nos ayuda a completar ese proceso, que es la parte migratoria. Y para eso hemos invitado a nuestro asesor de cabecera en la parte migratoria, que es el abogado Luis Gess, a quien saludamos, Pedro. Hola Luis, buenos días. Buenos días, ¿cómo va todo hoy? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va el proceso migratorio, Luis, ahora que, bueno, ha habido un cambio de administración en los Estados Unidos con Joe Biden, con los demócratas? Había como antecedente ciertas actitudes que se dieron en la administración del presidente Trump, que ahora están a través de actos diferentes empezando a tener un matiz, un cambio sutil, pero que pudiera ser, me imagino, aprovechable. ¿Y de esto qué nos tienes? Pues la cosa que es más diferente de las dos administraciones es que en el final mes de la administración de Trump, ellos cambió los años que los extranjeros pueden tener la visa de E1, la visa E2 de inversión. Entonces cambió de 1 a los 4 años que la visa está válida. En ese momento la cosa que estamos viendo es que la administración de Biden está ayudando a los extranjeros para sacar la visa en más de un consulado. Antes fue solo en el consulado de Juárez, y en este momento podemos hacer los trámites también en la Ciudad de México. Pero la cosa que es peor de esta opción es que podemos sacar la entrevista en Juárez en casi 6 semanas, pero en la Ciudad de México es casi 8 hasta 10 meses. Entonces, sí hay más opciones con esta administración, pero no son opciones reales, porque si estamos esperando 8 meses para tener una entrevista en un consulado, puedes tener la entrevista en 6 semanas. Es una diferencia que es más obvio para hacer la entrevista ya. Pero con el parte de que si es más difícil, si es más fácil para sacar la visa, en mi opinión, en la experiencia de los clientes, no hay una diferencia. La cosa es que las mismas personas que están trabajando son allá. Ninguna persona salió con el cambio de la administración, y los reglas todavía son el mismo. La única cosa que estamos pensando es si en el futuro ellos van a tener más evidencia para hacer las visas, o si solo van a quedar con el mismo tipo de visa, el mismo tipo de los requisitos. Entonces, en la experiencia de nosotros, no hay un cambio que es diferente de la administración de Trump. Ya, y entonces esto, de todas maneras, yo pienso que cuando en Estados Unidos, que es una economía que impulsa mucho al crecimiento, cuando se evalúa que alguien llega como inversionista a los Estados Unidos y va a ser parte de ese impulso, entonces se le da la bienvenida porque llega a aportar. Y bueno, si vemos la historia de Estados Unidos, la historia de Estados Unidos se ha hecho bajo la promoción de hacer que Estados Unidos sea un país seguro para la inversión y para el desarrollo. Y ahí pienso que la inversión expresada en visa tiene mayores facilidades, o sería la mejor ventana de presentación para estar en la economía norteamericana e incorporarse, ¿no? Me imagino que es así. Sí, la cosa en realidad con la visa, específicamente con la visa de inversión, los oficiales del consulado normalmente les gusta ver un trámite que tiene un negocio real, que tiene algo que va a ayudar a las personas para encontrar trabajo aquí. Entonces, siempre es el mismo idea. Si estás presentando un trámite,
que es una inversión seria, normalmente más de $200, $300,000, y vas a tener empleados, vas a tener actividades, es algo que va a continuar, no es un proyecto que solo es una vez haces la entrevista, haces la inversión y es todo. No, en realidad los oficiales del consulado siempre quieren tener, siempre aceptan las visas de inversión, y con los clientes nosotros siempre tiene 100% éxito porque siempre estamos presentando algo que es real. Y la razón que estamos viendo más personas que están haciendo el trámite ahora de años antes es por la seguridad de los Estados Unidos y también la economía. La cosa que estamos escuchando es que ellos no saben qué va a pasar en México, entonces para guardar el dinero, guardar el negocio y proteger la familia es mejor que ellos tienen un subsidiario aquí, tienen una inversión aquí, tienen algo aquí para vivir y quedar aquí por el fin de la vida, si es posible. Claro, es decir, es una alternativa económica. Es correcto. Hay nada más que puntualizar una cosa. Como acaba de mencionar Luis Gess, los periodos o los tiempos para poder dar una cita son más largos que en el pasado, pueden ser hasta 10 meses. Se pueden hacer en 3 o 6 semanas a través del consulado de Ciudad Juárez. Esto quiere decir que si la gente quiere pensar en emigrar a Estados Unidos, debe de actuar ya, porque los tiempos son muy largos. Número 2, la visa E1 y E2 hoy tienen 4 años de vigencia en lugar de 1, que era muy complicado estar renovando cada año. Para información acerca de estos procesos, todo lo que tenga que ver con servicios migratorios, pueden encontrar a Luis Gess a través de centraldynamics.info, www.centraldynamics.info, y él con su equipo los estará contactando para poderlos asistir. Luis, muchas gracias por estar con nosotros, querido Luis Gess. Te mando un abrazo con mi cariño. Gracias y buenos días. Que te vayas bien. Gracias por invitarme. Muchas gracias, al contrario, gracias a ti. Gracias, Enrique Ruiz del Río, como siempre, incansable al frente de Central Dynamics como un elemento intercesor entre las partes que saben el elemento legal para incorporarse a la actividad en los Estados Unidos y quienes quieran acercarse a nosotros. Ahí estamos, como siempre, para servirles. Muy buen día, Pedro. Gracias. Hoy va a ser un buen día. Hoy es un buen día. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Y estoy con mi queridísimo Alex Reyes y nos tiene los deportes esta mañana. Te saludo, Alex. Hola, Pedro. Muy buenos días. Gusto en saludarte. Antes de entrar en materia, permítanme enviarle un abrazo muy cariñoso, fraternal y todo nuestro cariño a la familia de el gran Enrique Baranda, que hoy ya desde arriba estará cuidándonos aquí en Central FM. Pedro, un abrazo para todos ellos, y solamente se nos adelantó en el camino el querido Enrique Baranda. Pedro, oye, pues muchas cosas. Fíjate que, bueno, lo platicamos el lunes. ¿Qué viene para el Canelo Álvarez después de la derrota ante Bivol el fin de semana? La primera en 9 años. No lo sé, seguramente comenzó ya un proceso de introspección, de análisis, de evaluación, si quiere mantenerse en esta categoría que a él claramente ya le costó mucho trabajo el fin de semana, la de los semipesados, o regresar a los supermedianos. Pero bueno, un dato que habla de lo que ha sido el Canelo Álvarez y que por lo menos aquí hemos destacado, Pedro. No sé si logremos algún día unificar este país, si es el mejor o no, creo que nunca pasará, pero de que ha sido un producto, trabajo y producto, válgame la expresión y la redundancia, del esfuerzo, de la dedicación, de la disciplina, de la mentalidad, de no dejarse apabullar por todas las voces, sin duda alguna. Hoy se da a conocer, bueno, ayer de hecho en la tarde se da a conocer que el Canelo Álvarez es el 5º mejor pagado de todos los atletas del mundo. Y bueno, pues claramente esto habla de que no solamente está muy por encima de México y de todos los deportistas mexicanos, sino se codea con toda la élite. El primero, el que más dinero recibe, es LeBron James, $127 millones anuales entre el 21 y el 22. Después están los futbolistas Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar como 2, 3 y 4, todos ellos arriba de los $100 millones en el último año
12 meses. Y bueno, pues en quinto lugar Canelo Álvarez. Así es que me parece que a pesar de la derrota y a pesar de lo que ha pasado en las últimas jornadas, el Canelo Álvarez sigue siendo un ejemplo a seguir en muchos factores, incluyendo la manera como se ha manejado personalmente y económicamente. Total antítesis de lo que ha representado la historia en México de los boxeadores o de la mayoría de los boxeadores que, pues a pesar de llegar a ganar mucho dinero, muchos de ellos en cuanto se retiran empiezan a perder sus fortunas. Parece que el Canelo tiene un gran futuro después cuando él lo decida retirarse, y de hecho ya hoy con sus múltiples empresas que poco a poco se van dando a conocer, Pedro, 90 millones de dólares, 89 millones de dólares fue lo que ganó en el último año Canelo Álvarez. Así es que pues no dejemos a un lado también su administración como persona y como empresario, que es un exitoso sin duda alguna. Querido Pedro, arrancaron los cuartos de final de la liguilla del fútbol mexicano en San Luis. Buen partido, 2 veces los líderes tuzos del Pachuca estuvieron arriba con anotación de un hombre que conoce perfectamente la plaza, que es Nico Ibáñez. Primero se puso al frente Pachuca muy temprano, al minuto 5, después vino el empate por parte de los potosinos al minuto 25 por conducto de Berterame vía penal, y otra vez se puso al frente el cuadro hidalguense al 76, Nico Ibáñez haciendo clara eficacia de su contundencia, y ya para terminar en los últimos instantes viene Sanabria y al minuto 95 consigue el tanto del empate que le da cierta vida al cuadro del Atlético San Luis, que tiene muy difícil el panorama el próximo sábado en el Estadio Hidalgo, pero por lo pronto ayer rescata el empate en su casa, y posteriormente en el Estadio Cuauhtémoc el América también tuvo que venir de atrás para rescatar el empate a un tanto. Polémico arbitraje, decisiones que siempre llaman la atención, sobre todo el arbitraje, pero en términos generales un buen partido, gran ambiente en el Cuauhtémoc, y el cuadro de Puebla se fue arriba en el marcador por conducto de Aristeguieta, el jugador sudamericano, al minuto 55, y después vendría Sebastián Cáceres al minuto 80 para empatar el partido un tanto. Parece ser una ventaja para el cuadro del América, a ver si así lo demuestra el fin de semana. Hoy los segundos duelos de ida de los cuartos de final, Cruz Azul contra Tigres a las 7 de la noche en el Estadio Azteca, y a las 9:05 en el Estadio Akron, casa de las Chivas, el clásico tapatío, el campeón además de todo, Atlas contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, que llegan en gran momento, en gran ritmo, y bueno, seguramente serán muy buenos resultados. Y ya para terminar, Pedro, en la liga holandesa, Edson Álvarez, el jugador mexicano, ex de las Águilas del América, seleccionado nacional, consigue un título más con el Ajax. Ayer golean 5-0 al Heerenveen, y con esto, un gol, por cierto, de Edson Álvarez, y la victoria, el triunfo, los puntos y el título. Ya no hay nada que hacer para el PSV del otro mexicano, Eric Gutiérrez, quien por cierto también anotó un golazo, pero ya no fue suficiente. El Ajax, un título más en la historia del fútbol holandés, y este fútbol de Países Bajos que también le ha caído a los futbolistas mexicanos. Ya son varios, empezando por Carlos Acedo hace casi 20 años, hasta llegar a Edson Álvarez, un mexicano más campeón en la Liga de Holanda, Pedro. Y finalmente en España, Javier Aguirre está casi a punto de descender, 2 puntos de desventaja sobre el Celta, quedan 6, el panorama se ve complicado para Javier Aguirre, que hace unas semanas estaba fracasando tristemente con el Monterrey y hoy trata de salvar el barco del equipo Mallorca. Querido Pedro, un abrazo, y de nuevo mi más sentido pésame a toda la familia del querido Enrique Barata. Y gracias por recordarlo otra vez, porque Enrique ha sido una pieza clave para la radiodifusión, para la televisión y los medios digitales a lo largo de más de 3 décadas, y se ha ido un gigante de la industria de la publicidad y un gran ser humano, un extraordinario amigo, siempre con una sonrisa, no, con una carcajada en la boca. Sí. Gracias. Así es, amigo. Pedro. Descansa en paz el querido Enrique. Descansa en paz. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con.
Central FM. Equilibrio. Ya nos vamos con esta información para el día de hoy en centralfmequilibrio.com, en este periodo entre el 4 para las 7 de la mañana y 9 de la mañana, tiempo del centro de México. A nombre de todo mi equipo de trabajo, gracias, y como en el principio lo dijimos, este programa se lo dedicamos a la memoria de nuestro querido Enrique Baranda, un querido amigo, director comercial de esta organización y de muchas otras, muchísimas, a lo largo de su también larga historia en la radiodifusión, en la televisión y medios digitales. Se ha ido un grande, de verdad, un grande de la industria de la publicidad, pero mucho más grande. Se ha ido un gran ser humano y un extraordinario amigo. A nombre de todos, que todos tenemos esta condolencia, de todo mi equipo de trabajo. Todos ayer nos sentimos consternados, hoy estamos tristes y al mismo tiempo estimulados por el ejemplo que nos dejó. Y a todos ustedes, lo único que les digo es que esto no se hace de la nada, se hace con gente tan capaz como este hombre que entregó su vida, Enrique Baranda, a lo que amó siempre, los medios de comunicación. A tu familia, Enrique, no le queda otra cosa más que tener mucho orgullo por haber sido parte de ella. Gracias y buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.